Le invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreo, en el capítulo 10, el versículo 23. Gracias, Señor, mientras buscan. Gracias, Señor, porque a pesar del calor y de las circunstancias y de cuantas cosas que atentan contra nuestra vida, cantamos con tanta alegría esta alabanza: nuestra esperanza no avergüenza. ¿Lo tenemos, amado? Hebreo 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por estar una vez más en este lugar. Señor, estamos aquí porque entendemos que estamos haciendo. Vinimos a alabar tu nombre, vinimos a hablar contigo y sobre todas las cosas más preciosas venimos a oírte a ti, Señor mío. Te ruego que ninguna palabra de humana sabiduría pueda salir de mí, sino toda la que sea útil, Dios amado, para el crecimiento de la fe, de la fortaleza y de la esperanza de todo tu pueblo, Señor. Porque a pesar del calor y las circunstancias, aquí estamos porque estamos seguros, convencidos que tú nos vas a hablar, que nos vamos a ir de este lugar fortalecido, consolado, animado, alentado por tu palabra, Señor mío, demostrando que estar delante de ti en estas circunstancias no son vanas, Señor amado, sino todo lo contrario. De todas estas cosas vamos a tomar un beneficio y un provecho para nuestra vida. Señor, te damos gracias por este día, nos encomendamos a tu gracia, a tu dirección, y pon tú las palabras justas y necesarias, que todo tu pueblo junto a tu siervo estamos oyendo tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por cada una de sus vidas que están aquí, amado hermano, esforzándose en la gracia del Señor para estar en el culto, poder alabarle, poder compartir junto con los santos, poder tener esa experiencia de que somos un cuerpo, tener la experiencia de que podemos venir cansados, podemos venir con circunstancias, pero así tenemos también la experiencia de volvernos gozoso, fortalecido, animado y consolado. Esa es la experiencia de nuestra fe, amado hermano, porque lo que nos trajo acá es la fe. Y la fe tiene esperanza en la obra de Dios, ¿verdad? Entonces venimos a este lugar creyendo de que no nos vamos a ir como llegamos, sino que Dios algo va a hacer por causa de la experiencia y el esfuerzo de nuestra fe para estar hoy. Así que también saludamos a los hermanos y amigos que están del otro lado del canal, escuchando y viendo el programa. Rogamos que también el Señor hable a sus vidas. Rogamos poder vernos, nos gozamos y nos alegramos de que están del otro lado oyendo y compartiendo el culto juntamente con nosotros, pero también anhelamos poder verlo un día en este lugar compartiendo el culto juntamente con nosotros. Y así también hoy tenemos dos almas por primera vez que han llegado a este lugar. Gracias al Señor por cada una de esas vidas que llegó. Y bueno, ruego, Señor, que el Señor hable a su vida y se vayan hoy con el deseo de volver. Amén, amado hermano. Que puedan entender lo que Dios quiere para su vida, entender la misericordia, el amor y la paciencia de Dios, y eso lo impulse a volver a querer, volver a venir. Amén, amado hermano. Así que gracias, Señor, por cada uno de ellos. También gracias al Señor por la oportunidad que el Señor me da hoy. De verdad no es fácil poder traerle algo a ustedes. Yo venía en el camino meditando sobre dos cosas que tenía para poder compartir, y tenía como un temor en el corazón, y pensando yo que no quiero hablarle a ustedes de algo que surja de mí, algo que sea humano, algo que a ustedes no les sirva de nada, que solamente exprese conocimiento y mucho tiempo de palabras, sino algo que a ustedes les sirva, los ayude, los aliente, porque estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Cada uno de ustedes está pasando circunstancias, conflictos, situaciones, algunos físicos, otros espirituales y diferentes cosas que lo único que quieren es hacernos detener, hacernos retroceder. Estamos en tiempos finales, se acerca la obra del Señor, y el Señor para esto nos llamó desde antes que nazcamos, antes que abramos nuestros ojos, antes que salgamos del vientre de nuestra madre. Ya había un propósito de Dios con nosotros, y era servirle a Él en este tiempo final, pero no servirle así nomás, sino servirle con un propósito eterno, con poder, con gracia.
así como Dios nos hablaba ayer por la boca de nuestro amado pastor, que fuimos llamados para ser testigos de Él, manifestar a todos los lugares lo que sucedió en la cruz del Calvario, porque hay mucho desconocimiento de la gloriosa y preciosa obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Para muchos, Cristo murió en la cruz y ahí se terminó todo el problema con Jesús. Ahí se acabó el Hijo de Dios, se terminó ahí con la muerte de Cristo, se acabó la esperanza del cristiano, se acabó la esperanza de Dios para los hombres, pero nosotros entendemos que no es así. Que el propósito de Dios justamente era que Cristo venga, muera en la cruz y al tercer día resucite, nazca la iglesia y así también surjan los discípulos, aquellos que van a manifestar una vida gloriosa, una forma de hablar diferente, testigos de la obra de Dios. Y yo pensaba anoche mientras escuchaba, quizás nosotros, amados hermanos, no somos testigos visuales o presenciales de la muerte de Cristo. No hemos visto a Cristo con nuestros ojos muriendo en la cruz del Calvario crucificado. No hemos escuchado esa voz donde el Señor dijo, Padre, perdónale, no saben lo que hacen. No hemos escuchado esa voz que el Señor decía, consumado es, en tu mano entrego mi espíritu. Esas cosas nosotros no lo oímos con estos oídos humanos. No lo oímos, no somos testigos de esas cosas, pero sí somos testigos de su obra en nosotros, del resultado de la muerte de Cristo ese día en la cruz del Calvario. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha comparado, no ha sentido la diferencia desde el día que creyó en Jesucristo? Desde ese día glorioso donde alguien nos habló del Señor, hemos creído en Él, vinimos al Señor, nos bautizamos, empezamos a caminar, empezamos a oír su palabra. ¿Quién puede decir que no ha notado cambios? ¿Quién puede decir de nosotros que no hemos comprobado o disfrutamos los beneficios que esa salvación ha traído en nuestra vida? Nadie de nosotros, ¿no? Porque todos hemos tenido experiencia del cambio que Dios ha hecho con nosotros. Yo he tenido experiencia de eso que el Señor ha hecho conmigo desde el día que el Señor me hizo entender y creí y me entregué de corazón a Él, me bauticé, cambié mi naturaleza y decidí seguirla y a medida que fui escuchando, Dios me fue llevando a comprobar cosas que humanamente jamás podía yo comprobar. Por ejemplo, el gozo de ser salvo. Bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que testificar. Testigos de eso sí somos. Podemos hablarle a los hombres, a las personas, de la obra que Dios hizo con nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Hacia dónde íbamos y hacia dónde vamos ahora? Podemos hablarle a ellos de la tristeza, de la amargura que sentíamos en nuestro corazón antes de conocerle y el gozo y la alegría que sentimos ahora que le conocemos. Esa experiencia que nosotros cada día vamos teniendo, sí podemos transmitirla a los hombres. Nosotros hace 3, 4 sábados atrás que venimos con los jóvenes hablándoles justamente de esto. Nuestro hermano Salvador, nuestro hermano maestro Aníbal, estuvieron hablándole a los jóvenes de la necesidad de poder predicar, de poder hablar, de poder anunciar la palabra del Señor. Y les hablamos de esa gloriosa y preciosa sensación de bienestar que tiene el cristiano, ¿vio? El simple hecho de ser salvo, el simple hecho de creer en Jesucristo produjo en nuestros corazones una sensación gloriosa de bienestar. Donde miramos nosotros cuando levantamos y por más que el mundo esté pata para arriba, por más que haya guerra, por más que haya enfermedades, por más que haya problemas económicos, por más que haya lo que haya, nosotros confiamos en el Señor, porque somos de Él. Por más que afuera estén matando gente, nosotros vamos en el nombre del Señor y volvemos en el nombre del Señor. La gente afuera lo vemos, está turbada, preocupada, ensaltada, sin embargo nosotros no, porque confiamos en Dios. Y eso por causa de la obra que el Señor hizo con nosotros. O sea que somos testigos de eso. Amén. ¿Cuántos son testigos de eso? Todos hemos comprobado eso. Entonces yo pensaba en estas cosas y meditaba, ¿no? Y digo, Señor, yo quiero compartir con los hermanos algo que los ayude, que los lleve, los aliente a esto, a lograr esto, a alcanzarlo. Y meditaba en este pasaje del libro de Hebreo y cuando entraba, no, en realidad cuando iba llegando me fijé, porque venía hablando con el pastor José a ver si podía llegar y me fijo en el canal por dónde iban, en qué alabanza iban, por dónde iban, a ver si llegaba o no. Y cuando abro el culto, el YouTube, escuché la alabanza, puedo esperar, porque mi esperanza no avergüenza. Y llegué y escuché esa alabanza y bueno, Señor, es lo que tengo que compartir con los hermanos. Puedo esperar aunque las cosas no sean favorables, porque nuestra esperanza no avergüenza. Amén, amado hermano. Y eso necesitamos tenerla siempre latente, siempre firme, siempre delante de nosotros. La esperanza en las promesas que Dios tiene con nosotros. Amén, amado hermano.
porque las situaciones son muchas, las aflicciones son muchas, de adentro, de afuera, de diferente índole. Y todo lo que nos pasa en nuestra carne, el único propósito es que desistamos, es que abandonemos esta esperanza, es que dejemos de confiar en Dios, en que dejemos de confiar en su palabra, en que dejemos de creer en lo que Él nos dice. Todo lo que nos sucede tiene ese propósito en lo humano de que abandonemos, que salgamos corriendo. ¿Cuántas veces lo sentimos? Sentir ese deseo de salir corriendo y decir, no, no puedo más con esto, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar, no puedo cambiar, no lo puedo alcanzar, tengo el deseo, intento, pero no llego, lo veo cada vez más lejos. ¿Cuántas veces les pasó? Sin embargo, llega el Señor con su palabra y nos dice que mantengamos firme sin fluctuar nuestra profesión. Porque dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Esta palabra mantener firme es un llamado a la firmeza. Es como que Dios está diciendo, no se detengan, no se desanimen, no se queden. Manténganse firmes en lo que yo les dije, yo los llevo, no se preocupen por las situaciones, no se preocupen por lo que no entienden, porque ¿cuánto problema trae lo que no entendemos? Porque a veces nos ponemos a meditar, como dijo el salmista Asaf, cuando empezó a ver que los demás prosperaban y a él le iba todo mal, él servía a Dios, se entregaba al Señor, su corazón dedicado a él y los demás eran malos y las cosas a ellos le iban bien, sus hijos rebosan de gozura, todo lo que toca su mano prospera, parece todo al revés. Y él dijo, cuando me decidí a entender esto, duro fue para mí, no lo pude entender, lo daba vuelta en mi cabeza y no podía entender el porqué de las cosas. Pero después dijo algo, pero entrando en el santuario de Dios, Dios habló conmigo y me hizo entender hacia dónde van ellos y hacia dónde voy yo. ¿Y eso que produjo en esa esperanza, confianza, seguridad? Entonces dice el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, mantengamos firme, mantengámonos sin movernos, sin fluctuar. Esta palabra fluctuar significa vacilar, dudar por causa de las situaciones. ¿Vio Pedro? Pedro caminó por las aguas, la orden de Dios había nada y él contento empezó a caminar por las aguas y mientras caminaba por las aguas mirando al Señor, confiando en el Señor, teniendo esperanza en Él, las cosas iban bien. Después empezó a ver la situación alrededor y por causa de ver, sacar los ojos del Señor, mirar lo que no tenía que ver, o oír lo que no tenía que oír, eso lo llevó a hundirse. Eso es una clara demostración de falta de esperanza. Perdió la esperanza de que podía llegar donde el Señor estaba. Pero aún así el Señor extendió su mano y de ahí lo sacó nuevamente. Cuán importante estar firme en nuestra esperanza. Yo meditaba en esto porque dice, sin fluctuar. Dice, cambiar continuamente. ¿Vio? Siempre el cambio, así como el hombre de doble ánimo. Un día está contento, un día está triste, un día está en el cielo, otro día está en la tierra. Y tenemos que nosotros aprender a sobrellevar las situaciones que Dios permite que pasen sobre nuestra vida. Y tener como nuestra firme ancla esta esperanza en lo que Dios nos prometió. No podemos equivocar, cometemos errores y creemos que nos equivocamos y como que Dios no sabía que iba a suceder, como que Dios no estaba de acuerdo con las cosas que iban a pasar y pensamos, y bueno, ya me quedo, ya no voy más y no puedo seguir porque cometí un error, porque esto, porque aquello. Y a veces pensamos como que Dios no estaba viendo todas las cosas y que Él permite muchas de las cosas que suceden en nuestra vida. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Porque nosotros tenemos que entender que la obra no la hacemos nosotros, la hace Él por medio de nosotros. Y como la hace Él por medio de nosotros, es Él el que nos va a ir llevando por el camino y el lugar que Él quiere que nosotros pasemos. Hay situaciones que no vamos a poder evitar, hay momentos que no los vamos a poder evitar. Momentos de zozobra, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de gozo, momentos de estar arriba, momentos de estar abajo, esos momentos no los vamos a poder evitar. Dios va a permitir esas diferentes circunstancias porque de todo tenemos que aprender. Recién le traía memoria a Asaf, el salmista. Dios permitió que esté en esa situación y algo aprendió. Cuando salió de ese lugar, las situaciones de él humanamente no cambiaron, seguía teniendo problemas, seguían teniendo situaciones, pero ¿sabe qué tenía? Esperanza en Dios. Y salió de ahí del santuario después de hablar con Dios y dijo, nadie tengo en el cielo más que a ti. Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. ¿Cómo cambió su forma de pensar?
Estaba desahuciado, triste, sin esperanza y de repente gozoso, alegre, lleno de esperanza. Amén, amado. Estas situaciones nos pasan a todos, no importa si uno es ministro, si es hermano, si tiene 40 años, tiene 10 años, a todos nos pasan. Y tenemos que aprender a sobrellevarla. Amén, amado hermano. Este mismo pasaje del versículo 24, el siguiente, dice, por lo tanto, dice, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Estemos firmes en lo que Dios dice y ayudemos a los que están dudando, a los que están tristes, a los que están mal, a los que sienten débil, a los que cayeron. Estimulémoslo a la fe y a las buenas obras, porque fiel es el que prometió y la obra es de Dios. Él es el que lleva a su pueblo. Amén, amado hermano. Pues no estamos nosotros aquí para exhortar a nadie, sino para ayudarnos, animarnos y consolarlo. Este es el sentido de esta palabra, de poder animarnos, alentarnos a cada uno de nosotros a continuar. Suficiente si tenemos nosotros con lo que sentimos nosotros, con lo que nos pasa, con el sistema de este mundo, con el propósito de Dios que sobre nuestra espalda se agolpa, que encima nos añadamos nosotros para estar siendo de tropiezo, sino al contrario, seamos de ayuda, alivianar la carga uno de los otros, ayudándonos. Amén, amado hermano. Dice, mantengamos firmes sin frustrar, dice la profesión de nuestra esperanza. La profesión, amado hermano, yo pensaba en esto porque dice que nuestra esperanza está ligada a una profesión. Y nosotros hemos creído y hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es la profesión del Hijo de Dios si no es tener esperanza en lo que Dios dice? Si no es confiar en Dios. Porque para eso Dios nos prepara, ¿verdad? Una persona profesional en lo secular se prepara para ser médico, para ser, no sé, un abogado, ser una persona con estudios preparado, un profesional. Y por causa de esa profesión, la profesión le da una autoridad para, para que pueda ser preparado o preparar a alguien para un trabajo. Un profesional es preparado por alguien primero. Por eso es profesional, porque fue a una escuela, a una universidad, se preparó, escuchó, aprendió de sus enseñadores para luego poder ejercer una profesión. Un doctor, para ser un buen doctor. Un abogado, para ser un buen abogado. Se preparó. Ahora dice la Biblia que nosotros hemos muerto y hemos nacido de nuevo y Dios nos prepara porque nuestra profesión es ser buenos cristianos. Es ser hijo de Dios, es manifestar una vida espiritual, una vida gloriosa. Y eso, amado hermano, en la carne es muy difícil de lograrlo. En lo humano es muy difícil de lograrlo. Por eso necesitamos esperanza en lo que Dios dice. Para no fluctuar en las situaciones mientras vamos caminando, mientras vamos andando. ¿Vio lo que le pasó a Elías? Elías mató a 400 profetas de Baal en una noche y luego por la amenaza de una mujer fue y se escondió en una cueva. Perdió la confianza, perdió la esperanza. Pero fue el Señor a ayudarlo, a animarlo, a alentarlo. Dijo, come y bebe porque aún un largo camino te resta. No fuiste llamado para quedarte aquí, sino para continuar, para llegar, para ir más adelante, para ir hasta el final. Mi propósito contigo no es que mueras en una cueva. Mi propósito contigo es que vayas más adelante y muchas cosas todavía tenés que hacer. Y el propósito de Dios con nosotros no es que nos quedemos aquí en el camino, frustrados por las situaciones, frustrados por las cosas que no nos salen, frustrados por las debilidades, sino el propósito de Dios es para que alcancemos la imagen de Cristo y manifestemos su gloria en esta tierra. Y ese es el plan de Dios y Dios está empecinado en llevarnos hasta ahí. ¿Y cuál es el medio? El consejo de su palabra. Por eso hacemos bien en estar. Amén, amado. ¿Cuántos lo creen así? Muchas veces el desánimo nos lleva a perder la esperanza, ¿vio? Nos animamos por cosas que vemos, por cosas que oímos, por cosas que sentimos, por cosas que no logramos, por cosas que no nos salen. Y lo primero que sentimos es el desánimo. Y eso nos lleva a perder cosas gloriosas del Señor. Por ejemplo, poder estar un día en la reunión, un día en el culto. No sabemos que hay cosas de Dios que no se recuperan. El día de hoy no es el mismo que el de mañana y el de pasado no será el día mismo del mañana.
Lo que perdemos hoy no lo podemos recuperar. Lo que hoy sentimos en el culto no se puede recuperar. Y a veces, muchas veces, la falta de esperanza o las situaciones que tenemos nos lleva a quedarnos, a desanimarnos. Y a nosotros mismos detener el propósito de Dios o fluctuar el propósito de Dios. Pareciera como que Dios tiene un vaivén con nosotros en eso, así. A veces somos nosotros los que no permitimos que Dios termine la obra con nosotros. Por eso dice el Escritor, mantengamos firme, no dudemos, no desconfiemos en lo que Dios dice. No miremos lo que se ve, miremos lo que no se ve. No pongamos nuestra esperanza en nuestra fuerza, sino en Dios. No pongamos nuestra esperanza en nuestro intelecto, en lo que sabemos, sino en la fe, en lo que Dios nos dice. Ahí pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza. Si así lo hacemos, no hay chance, no hay forma de que no logremos, de que no avancemos, de que no alcancemos, que esa esperanza gloriosa se muestre en nuestra gloriosa profesión de hijo de Dios. Esa es nuestra profesión, ser hijo de Dios. Por eso dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén, amado hermano. En el libro, el apóstol escribe a los romanos, en el capítulo 8, en el versículo 24, los que quieren pueden leerlo conmigo. 8:24 Romanos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Entonces, ¿para qué nos sirve la esperanza? Para poder lograr alcanzar aquello que no vemos, para poder llegar a hacer aquello que todavía no podemos hacer, para poder llegar a sentir a eso que todavía no podemos sentir. Para eso nos he dado la esperanza, para que nosotros en el proceso de la perfección de Dios en nuestra vida, cometiendo errores o equivocando, no nos perdamos la esperanza, sino que miremos siempre adelante en lo que no vemos. Si nosotros miramos lo que vemos, eso nos va a desanimar y nos va a hacer retroceder. Pero si vemos en lo que no, miramos hacia adelante, en lo que no se ve humanamente, sino en lo que Dios dice, eso nos va a llevar a que con confianza lo esperemos. ¿Y sabe lo que produce la confianza en nosotros? Seguridad, y renueva nuestra fuerza. Nos da ánimo. ¿O no le pasó a usted? Que venía arrastrando los pies y de repente descubrió de que Dios no nos desechó, de que Dios nos sigue hablando, que Dios nos sigue amando, que el propósito de Dios sigue estando firme con nosotros. ¿No cobramos ánimo? No volvemos a tener esperanza como ahora, vio en los días de calor, vamos y nos ponemos debajo de un aire acondicionado, ¿qué? Y nos volvió el aire del cuerpo. Bueno, así es la esperanza cuando nosotros confiamos en lo que Dios dice. Y dejamos de confiar en lo que somos nosotros, dejamos de ver lo que se ve o dejamos de oír lo que se oye con los ojos, con los oídos humanos, sino empezamos a oír con los oídos de la fe y empezamos a ver con los ojos de la fe. Eso nos va a llevar a confiar, a tener una plena confianza en lo que Dios dice. ¿Y quién puede tener un hombre así? ¿Quién podrá contra alguien que confía en Dios? Aún pase lo que pase, como cantamos, suceda lo que sucede, la esperanza no avergüenza. ¿Quién podrá detener a una persona así? ¿Quién podrá decir que eso nos va a llegar hasta el final? ¿Quién va a poder decir que Dios no va a derramar sobre él su gracia en todo lo que hace? ¿Quién va a poder decir que ese cuando abra su boca los corazones de los hombres no se derritan a venir a su presencia y sean conquistados los corazones para Dios? ¿Quién podrá decir que un hombre que tiene esperanza en lo que Dios dice y va siendo llevado por Dios, cuando abra su boca hable de su palabra y se convenzan los corazones, anima y aliente los corazones de los hermanos, conforte, aliente, enseñe? ¿Quién podrá decir que no lo puede hacer? Si es Dios en él. No es él, sino es Dios en él. Amén, amado hermano. Por eso nosotros no confiamos en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios para con nosotros. Amén, amado. Porque en esta esperanza fuimos salvos nosotros. Así que la esperanza nos salvó. ¿En qué teníamos esperanza? Que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y por causa de ese sacrificio, hoy yo salvo. En eso pongo mi esperanza. Por eso que decimos que la salvación está asegurada para nosotros. Porque no la gané yo, no la conquisté yo. Me la dio el Señor y yo creo y tengo esperanza en eso. Y cada vez que me siento mal, confío en eso, vuelvo ahí y digo, pero el Señor me salvó, yo era un pecador, estaba alejado de Él, no tenía nada bueno para Él. Y aún así Él me amó y en esperanza soy salvo. ¿Cuánto más ahora?
¿Cuánto más ahora que creí que estoy dentro de su cuerpo, que tengo un propósito, que Dios me está llevando? ¿Cuánto más esperanza tengo que tener? ¿Cuánto más confianza tengo que tener en el Señor? Amén, amado hermano. Parece algo sencillo, no es algo difícil de entender. Pero ¿cuánto nosotros tropezamos ahí? De nosotros hablo. No estoy diciendo usted y yo me hago el que... No, no, todos tropezamos muchas veces ahí como que perdemos la esperanza en aquel que nos llamó. No, pero aquel fulano, pero déjalo a aquel fulano tranquilo. Vos confía en el que te llamó. No, fui a predicar y no va nadie. Confía en lo que el Señor te dio, andá, hacé la obra. No, pero y ahora empiezan los grupos. No, pero no va nadie. Andá, ahí serví al Señor, hacelo. Con esperanza. Ara, el que cosecha, con esperanza. Amén, amado hermano. Así que pensaba en estas cosas, digo, ¿cuánto necesitamos estar firme en esta esperanza, en la que Él nos dijo, en la que Él nos prometió? Amén, amado hermano. En el libro romano, recién le leímos el versículo 5, el capítulo 3, dice esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Vio? Esta esperanza no nos va a avergonzar nunca. El ser humano y la actitud humana y nuestra decisión humana siempre nos va a poner en vergüenza, todo el tiempo. Nos va a avergonzar todo el tiempo y muchos de nosotros hemos tenido experiencia de tomar decisiones humanamente y nos ha causado una vergüenza. Después no sabemos cómo hacer para que nos traiga la tierra o retroceder y no hacer lo que hicimos o no decir lo que decimos, lo que dijimos. Porque actuamos como hombres fuera de la voluntad de Dios, dejando de confiar en el Señor. Digo, cuando alguien deja de confiar en el Señor empieza a apresurarse, ¿vio? Y quiere él hacer más rápido las cosas que la que Dios la puede hacer. Y no, y porque yo ya tendría, y yo ya sería, y nos apresuramos. ¿Y cuántos se fueron de aquí así? Porque ya tendría que ser, ya tendría que estar, y dejamos de confiar en el Señor y queremos apresurar la obra nosotros y nos vamos. Y ahí están afuera haciendo nada, amado hermano. Sin embargo, el que confía y espera en el Señor se queda quieto en su lugar. Y esa esperanza en lo que Dios le dijo, aunque pareciera que no está haciendo nada, no lo va a avergonzar. En algún momento Dios lo va a saldar, lo va a mostrar. Porque dice Pablo que una luz no se puede poner debajo de la cama, sino Dios lo va a poner arriba para que alumbre y se vea. Entonces, ¿por qué vamos a desconfiar de Dios? Más bien vamos a confiar en lo que Dios dice. En el tiempo adecuado, en el tiempo determinado por Dios, Dios va a hacer algo, amado hermano, que parece que no estamos haciendo nada, que parece que Dios no está haciendo nada, pero Dios va a manifestar algo glorioso en nosotros que va a mostrar que la confianza en Él no nos avergonzó, que no perdimos nuestro tiempo en confiar en Él, no perdimos nuestro tiempo, no nos avergonzó confiar en Él, sino todo lo contrario, haber confiado en Él, haber esperado en Él, haber estado siendo paciente en lo que Dios hizo, trajo los frutos. Amén, amado. Así que no perdamos nuestra confianza que tiene grande galardón. Amén, amado hermano. No importa si estamos ahí y parece que no hacemos nada. Confiemos en Dios, Dios sabe cómo hace las cosas. Él no es hombre, Él no se equivoca, no comete errores, amado hermano. Él sabe bien cómo hace las cosas. Y en su proceder para con nosotros no hay error. Amén, amado hermano. ¿Y cuántos lo creen así? ¿Usted cree que hay un error? ¿No hay error en el proceder de Dios para con su vida? Podemos pensar, pero esto, pero aquello, pero en el propósito de Dios conmigo no hay error. Me duele esto, me duele aquello, no entiendo aquello, no entiendo lo otro, pero yo creo que en el propósito de Dios para conmigo no hay error. Entonces saco fuerza de la debilidad humana y continúo y sigo adelante con toda esperanza, confiando en el Señor. Se renueva mi fuerza y sigo adelante, porque el largo camino aún no resta. Amén, amado hermano. Amén, amado. ¿Puedes dar gloria a Dios, iglesia? ¿Se entiende, más o menos? Espero que sea así, porque ese es mi deseo. Entonces decía, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Necesitamos la esperanza en la tribulación, sabiendo que la tribulación va a producir algo, paciencia, algo que también necesitamos para seguir esperando. Y la paciencia va a producir algo, esperanza. Y la esperanza va a producir algo, dice, la falta de vergüenza. No, nadie tengo vergüenza en esperar.
No tengo vergüenza en confiar en Dios. Y la esperanza no me va a avergonzar, dice, porque su amor está derramado en nuestro corazón por su Espíritu que nos ha sido dado a todos nosotros. Amén, amado hermano. En el mismo Romanos capítulo 15, ya terminamos, así hace calor, versículo 13, dice el apóstol Pablo a los romanos, le dice así: y el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza. Así que nuestra esperanza no es una esperanza chiquitita, una esperanza que la puede derribar cualquier situación que afrontamos. Dice el Dios de esperanza. ¿Cuánto poder hay en Dios? ¿Cuán grande es Él? ¿Cuántas veces cantamos alabanza? ¿Cuán grande es Él? No hay nada más grande que Él, no hay nada más fuerte, más poderoso, más glorioso que Él. Dice que ese Dios es el Dios de nuestra esperanza. ¿Y quién podrá contra esa esperanza? Si nosotros tenemos nuestra confianza depositada en Dios, que es nuestra esperanza. ¿Quién podrá, amado, derribarnos o hacer que no lleguemos, que no lo logremos? Nadie, amado hermano. Y eso es algo que usted y yo individualmente, personalmente, lo tenemos que comprobar. Yo le puedo hablar y le puedo explicar y usted me puede hablar y me puede explicar a mí. Pero yo tengo que tener mi propia experiencia con Dios, de tener esperanza en Él. Cuando las cosas van mal, es fácil confiar en Dios cuando todo está bien, ¿vio? Cuando todo va viento en popa, cuando todo camino es un camino de rosa, pero cuando está lleno de espinas, de subidas, de bajadas, de conflictos, ahí es donde tenemos que hacer relucir esta preciosa esperanza que nos ha sido confiada a nosotros. Y que el mundo vea que nosotros no confiamos de Dios de boca, sino confiamos porque Él es nuestro Dios, el Dios de nuestra esperanza. Y poder enseñarle a ellos sin palabras qué es confiar en Dios, qué es lo que ellos no tienen, qué es lo que ven en nosotros y es lo que van a desear tener, amado hermano. Porque en este mundo lo que no hay justamente es esperanza. No existe la esperanza en el mundo. Te hable con la gente, pregúntele si alguien tiene esperanza en un porvenir mejor. Nadie tiene esperanza. Le pregunto a usted, ¿tiene esperanza? ¿Vio qué diferente que es? Mira cuál diferente somos nosotros por el llamado que Él tiene con nosotros. Mire cuán gloriosa es nuestra posición. Y nos vamos a gozarnos en ella. ¿Nos vamos a afrontar las situaciones con esperanza, confiando en el Señor? Sí que lo vamos a hacer. Dios va a permitir que nos pasen cosas, pero vamos a estar firmes ahí en lo que Él nos ha dicho. Amén, amado hermano. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén, amado hermano. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? Entonces podemos abundar en esperanza. Amén, amado hermano. ¿Cuánto lo creen así, iglesia? ¿Lo cree, amado hermano? Bueno, me alegro que así sea. Así que, amado hermano, no quiero extenderme mucho, hace calor y no quiero agregar nada a lo que el Señor me concedió. Había mucho más para hablar, pero siento que ya está aquí lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes. Y espero que les sea de aliento, de ánimo, que se vaya de este lugar pensando que nuestra esperanza no nos va a avergonzar. Si se sentía mal, si se sentía triste, si estaba con aflicción, si estaba tropezando, si venía patinando, si venía con debilidades, confíe y tenga esperanza en el Señor. El propósito de Dios con usted no se va a frustrar por un error. Es Él el que lo llamó. Y si usted se aferra a Él, se hace de Él con toda su fuerza, con toda esperanza lo que Él le prometió, usted va a llegar hasta el final. Amén, amado hermano. ¿Puede dar gloria a Dios? Amén. Nos ponemos de pie, amado hermano, y oramos y ya le damos gracias al Señor y luego cantamos una alabanza. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por tu preciosa palabra, tu consejo, Señor, que nos recuerda algo que quizá ya sabíamos, Señor, pero muchas veces las situaciones nos llevan a olvidarnos y a no recordarla. A veces las cosas que nos pasan nos hacen olvidar de esta esperanza gloriosa que tú has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos hace olvidar que nuestra esperanza está basada en lo que tú dices, no en lo que podemos ver, sentir o pasar. Que nuestra esperanza está en tu llamado, no en lo que nosotros podemos, Dios amado, llegar a ser. Por eso, Dios del cielo, te damos gracias por recordarnos una vez más,
poner en nuestra mente, porque para ti no es molesto repetirnos las cosas otra vez, Señor mío, pero para nosotros es seguro, es como una firme ancla de nuestra alma, Señor. Y hoy nos vamos a este lugar pensando y meditando que por más que tengamos situaciones, tengamos problemas y erremos y nos equivoquemos y patinemos y cuantas cosas que nos pase, nosotros vamos a confiar en ti, Señor amado, porque tú nos conoces, Señor. Tú nos llamaste y en el llamado tú ya sabías todas las cosas que iban a suceder. Tú sabes, amado, lo que íbamos a pensar, lo que íbamos a sentir, las veces que nos íbamos a equivocar, errar, todas esas cosas tú ya lo sabías de antemano. Y aún así, tú nos llamaste, Señor. Sin haber hecho ni mal ni bien, tu elección ya estaba hecho con nosotros, Señor mío. Y hoy estamos aquí porque creemos y confiamos, Señor, de que tú vas a llevar esa obra que tú preparaste a hacer con nosotros hasta el final, Señor. Ayúdanos a estar firmes en nuestra fe, Señor, a confiar en ti a pesar de lo que vemos, Dios del cielo, a pesar de lo que sentamos, a pesar de lo que nos pueda suceder, a confiar y a tener esperanza solamente en ti, Señor mío. Tú eres poderoso y así lo creemos. Por eso es toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración sea dada para ti. Por eso, Señor, es que vamos a alabarte a ti hoy, vamos a elevar un cántico en alabanza y adoración, Dios amado, entendiendo que tú eres nuestro todo, Señor, que nos vamos de este lugar consolados, animados, con ganas de seguir adelante, Señor, porque vamos a confiar siempre en tu promesa.